muchachitos, muy buenas noches para todos. ¿Cómo estamos? Hace rato que no nos veíamos, ¿no? Cuéntenme, muchachos, ¿cómo les terminó de ir? Estamos de un participativo. Bueno, hoy es miércoles y el cuerpo lo sabe. Diga, profe. Dígame. Profe, Cuénteme. ¿usted conoce la mate maracuyá, profe? Sí. ¿Cómo es la mate maracuyá? Mire, la que tiene mi mamá aquí afuera es una enredadera. Bueno, Si no así estoy yo, profe, con una mate maracuyá. Enredado yo. Pero de resto bien. Gracias a Dios, profe. Bueno, ¿cómo les fue con las evidencias, muchachos? Profe, eso lo quería hablar, profe. Yo soy la primera nada más. Falta la Ok, segunda. ¿cómo vamos con las otras evidencias? Profe, yo todavía no he hecho ni una, profe. Bueno, ¿cómo vamos con las otras? Discúlpeme, profe, de verdad que no. No hay problema, Milton, pero bueno, ¿cómo vamos? Están muy enredadas, están muy Profe, difíciles de hacer. profe, la verdad es que sí, profe. La que pasa es que, ¿cómo le digo? Yo quería que hiciera como un recorder y, profe, Ok, si puede. sí, mi pregunta es precisamente por eso quiero saber cómo vamos para saber si utilizo este pedazo y hacemos un recorderis, vamos a hacer un repaso, mirar cómo vamos, ¿sí? O iniciamos un tema nuevo. Puede hacer un recorder y iniciamos el tema nuevo, profe. Bueno, ¿quién más está? Necesito escuchar a las otras personas cómo están, por lo menos en la guía 2. No, ya la guía 1 ya está montada, profe. Pero ¿cómo estamos en la guía 2? Pues yo solo estuve revisando hoy la 1. Pues Ok. más o menos ya entendí un poco, ya está Sí. en la línea del tiempo y eso, pero pues no lo he subido, pero ya lo revisé y ya más o menos entiendo el tema. La guía 1 está bien, por decirlo así. En la guía 2, ¿qué dificultades hemos tenido? La guía 2 también la revisé, pues esas son las preguntas y creo que solo son 2 cosas de esa evidencia, ¿no? De la 2. Son 4 evidencias, Jennifer. Sí, pero o sea, de la 2. Sí, de la 2 son, de la 2 son 4 evidencias. Ok, bueno, yo solo revisé unas, pues solo todo es preguntas, ¿cierto? Casi todo es preguntas. Resolverlas. Sí, entonces, bueno, permítanme un momento. Revisando. ¿Quién más tiene dudas? Está como en el limbo dentro de. Como la mate maracuyá, profe. Sí, señor. Espérenme que estoy aquí buscando la guía 2, que yo la debo tener por aquí. Listo. Bueno, entonces, Gustavo, ¿usted cómo va con las evidencias? Profe, ¿me puede recordar qué evidencias? Es que no me acuerdo bien. Listo, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un recorderis de las 4 evidencias que teníamos, ¿sí? De la guía número 2. Para que miremos cómo vamos, para no lanzarnos de una a la guía número 3. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir las diapositivas, por favor. Me confirman ahorita si están viendo las diapositivas. Listo. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, profe. Listo. Bueno, muchachos, este es nuestro segundo resultado, el que estábamos viendo hace 15 días, que lo dividimos en 2. Entonces,
Se llama Practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los convenios internacionales. La primera evidencia que trabajamos fue un informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos. Aquí solo íbamos a tratar el informe que había que desarrollar un montón de preguntas que estaban relacionadas a qué era la ciudadanía laboral, qué era el trabajo decente, qué tipos de contrato habían. A partir de un párrafo, entonces teníamos que hacer como una resolución de preguntas. No sé si recuerdan ese pedazo. Señora. ¿Sí? Después, la siguiente clase, hablamos de derechos colectivos. Entonces, una de las cosas que les estaban pidiendo era en el foro, ¿sí? Habían unas preguntas y en el foro solamente teníamos que contestar esas preguntas sobre derecho colectivo, sobre qué era el convenio colectivo, qué era la libertad sindical, pero todo eso estaba en el foro. Después había un gráfico que había que hacer sobre la negociación colectiva, que es esta evidencia de acá. Y luego teníamos que hacer una infografía sobre qué era la huelga. ¿Sí está claro ese pedacito? Profe, la Sí. duda mía es que si todo va en la misma evidencia, profe. Los trabajos montados. No, por eso vienen cada uno, mira, si tú te das cuenta aquí, Milton, cada uno tiene un numerito, ¿sí ves? Entonces, aquí donde Claro, dice, claro. con ese numerito, ¿sí? Entonces ahí es donde te dice, hizo informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Ahí, ese es el número de la evidencia y ahí solamente vas a colocar el PDF. Después te vas al foro que tiene otro número, ¿sí? Míralo acá, ¿sí? Y entonces ahí vas a responder las preguntas que te están pidiendo en el foro. Después vas a encontrar otro numerito que es el del gráfico y ahí vas a colocar solamente el gráfico de la negociación colectiva y después va a haber una última que habrá acerca de infografía sobre la huelga, ¿sí? Entonces, son 4 evidencias de ese mismo resultado. Pero bueno, hasta ahí, ¿qué dudas tenemos? ¿Estamos claros? ¿Estamos perdidos? Profe, un repasito donde está la guía, profe. Listo, Recuerda ya que voy a... recuerda que usted la colocó en colores y todo eso. Ajá, sí, pero bueno, entonces espéreme porque ahora estoy buscando la guía en esta parte de acá. Permítame a ver si la encuentro aquí, que es que estoy revisando. Esta es, no, creo que esta no es la de ustedes, pero bueno, voy a revisar. Ver derechos fundamentales. ¿Alguno de los otros compañeros tiene dudas al igual que Milton? ¿O Milton es el único que está como el árbol de maracuyá? Jennifer tiene claro qué tenemos que hacer. Tatiana tiene claro qué tenemos que hacer. Sí, señora. Sí. ¿Hasta cuándo teníamos plazo de entregarlo? ¿Ustedes ya subieron evidencias? Si no estoy mal, la primera era hasta el 30 y la otra Ajá, era hasta sí. el 9, ¿no? Sí, señora. Entonces, mire, muchachos, si solo es Milton el que está enredado, yo le propongo a Milton que le colaboro ahorita a organizar, ¿sí? Si somos varios, pues con mucho gusto
Esto con el fin de que podamos como avanzar un poco, pero sí quisiera saber qué tan enredados o si de pronto hay algo que no les haya quedado claro para que sea más fácil la entrega de la evidencia. Entonces asumo que solamente es Milton. Profe, si quiere, yo me comunico con usted por interno, profe. Ajá, y entonces ahorita organizamos. Listo, muchachos. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a mirar y quedando claro que son 4 evidencias las que teníamos que entregar para la guía 2. Ahorita vamos a empezar el tema de nuestra tercera guía. Permítanme un momento que se me cerró esto. Ya. La guía número 3. Entonces, en este momento estamos viendo la competencia de ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. La guía 3 la denominamos como mecanismos de materialización de los derechos fundamentales en el trabajo. Estos mecanismos son los que nos ayudan a resolver ciertas cosas que pueden suceder. Para explicarles, entonces, aquí también les dejé explicado como se los hice hace 15 días con la anterior presentación. Entonces, el resultado se llama practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y convenios internacionales. Este resultado también tiene 4 evidencias. Entonces, la primera evidencia es un mapa mental en donde hablaremos de la violación de derechos del trabajo, ¿sí? Mínimo 1 página, máximo 2 páginas. Ya ahorita se las mostraré en la guía. Después tenemos un foro de estudio de caso, que aquí se hace se van a hacer unas respuestas a unas preguntas en el foro y aparte de eso se va a tener que subir una cartelera digital. La tercera evidencia va a ser un cuadro comparativo sobre qué hace el derecho de petición y qué hace una acción de tutela. Eso es lo que vamos a mirar en ese cuadro comparativo y ya para finalizar tendríamos una cuarta evidencia que es un texto argumentativo relacionado con algo que vimos hace 15 días que fue el derecho a la huelga, la libertad de asociación. Ya les daré los temas y a partir de esos trabajaremos la guía. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, ya les voy a presentar la guía. Melissa, buenas noches. Y en este momento tenemos, vamos a mirar esta. Listo, entonces le presento la guía. Este es el. Entonces, desde aquí empezamos a trabajar la guía del día de hoy. Vamos a hablar de establecer la importancia de los derechos de los pueblos, de la solidaridad y la paz de acuerdo con los indicadores de desarrollo humano. Resulta, muchachos, que el derecho del trabajo surge como una conquista de la humanidad producto de jornadas de organización y movilización social en distintos periodos históricos y como respuesta a las necesidades de garantizar que nuestra dignidad humana en las relaciones de trabajo. En tal sentido, se ha consolidado un sistema universal y otro regional de protección de los derechos humanos. Esto ahorita se los explicaré en las diapositivas que les hice. Y aquí estamos incluyendo unas normas internacionales que irrigan la Constitución Política de Colombia y el ordenamiento jurídico colombiano en diversos niveles en el área laboral. Sin embargo, paralelo a tal marco normativo, persisten las violaciones a los derechos humanos del trabajo y altos niveles de desprotección social de amplios sectores de la población, la cual muchas veces ni siquiera conoce sus derechos y la forma de ejercer, que esta es una de las cosas que vamos a empezar a hablar aquí. Para empezar un poquito y a ver si me colaboran y si participamos un poquito hoy, yo quiero saber, muchachos, ¿ustedes qué creen que en qué consiste el derecho
el derecho al trabajo, ¿no? ¿Cómo surge y ante quién yo me puedo, sí, yo puedo exigir su cumplimiento? ¿Ustedes qué creen? Los escucho. ¿De dónde creen que surge ese derecho al trabajo? Jesús, ¿usted cómo cree que surge el derecho al trabajo? Acuérdese que es una lluvia de ideas. No necesito conceptos, sino de pronto palabras. Permítame un momentico, profesora. Sí, tranquilo. Para que nuestros compañeros también vayan pensando. Por ejemplo, mientras que Jesús nos puede contestar, Gustavo, ¿usted cómo cree que surgió el derecho? Profe, buenas noches. Ah, bueno, listo. Dale, Jesús. Bueno, profe, pues el trabajo, Sí, pues el derecho al trabajo, ¿cómo cree usted como que uno lo surge? entiende, es una actividad humana que es inherente a su desarrollarse, cómo mantenerse, Ujú, ¿cómo se dice? Sentirse pleno. Bueno, y resulta que cuando se empieza a hablar del derecho al trabajo es porque el trabajo deja de ser esa expresión como de realización del ser humano y en cierto momento se vuelve como un proceso más bien como pues vemos que hubo periodos de esclavitud, hubo periodos de casi esclavitud paga con la revolución industrial y todo esto, y empiezan a surgir los derechos laborales como unas conquistas de las personas. ¿Cómo está, profesor? En busca de que esa actividad que es una actividad humana, pues vuelva a ser humana, vuelva a ser revalorada y revaluada como una actividad que está llena, pues que tiene derechos y que no se puede, digamos, dañar o, no sé, pervertir, pues porque realmente sabemos que en la historia hubo condiciones laborales de esclavitud, bueno, cosas terribles. Y ahí es que empiezan a surgir como este tema de los derechos laborales, es lo que yo entiendo. Pues déjeme decirle que ha hecho un resumen muy interesante y dentro de, con eso podemos también justificar para qué teníamos que hacer como la historia del tiempo, cómo había sido el proceso tan primitivo. Y sí, el derecho al trabajo se supone que es algo que tengo yo, que es inherente a mí, ¿sí? Que es algo que a mí me debe gustar, ¿sí? Y que por algo que a mí me gusta, lo mejor es que me van a pagar. Es parte de, qué rico que usted, eso que a usted le gusta, ¿sí? Le van a remunerar y le van a decir, mire, va a poder ¿qué? Va a poder ganar este pedacito o va a poder ganar este dinero dentro de. ¿Mm? Pero después de eso también, como lo explicaba muy bien Jesús y como hacía un resumen, por decirlo así, también vemos que como no era claro qué era el derecho al trabajo, ¿sí? No había una normatividad, no habían como unas reglas que cuando yo les estaba explicando acerca de los derechos y de los deberes y de las reglas que se colocaron y que en cada casa o en cada sitio usted coloca un reglamento o usted dice las cosas van a ser así, ¿sí? Y no puede ser de otra forma. Esto para evitar que nosotros nos sobrepasemos o podamos pasar por encima de los otros, ¿sí? Entonces, habían jornadas laborales de 14, 16 horas, ¿m? Y no era justo con las personas que estaban laborando que estuvieran 16 horas trabajando y solamente 8 horas pasando con su familia o en dado caso si podía descansara. Entonces, viendo esto, empezamos a generar una normatividad. De ahí, de esa normatividad, sale el derecho al trabajo. Y el derecho al trabajo se genera, ¿por qué? Por necesidades. Si no tuviéramos la necesidad, o sea, como que si todos tuviéramos claro que
usted tiene el derecho al trabajo, pero también tiene derecho a descansar, que qué rico que trabaje, pero que son ciertas horas. Entonces, a partir de esas necesidades y esa vulneración hacia la población, se generó esa necesidad de que tuviéramos derechos y derechos laborales en este sentido. Hasta ahí, claro, el origen y cómo surge y por qué se da esos derechos. Milton, ¿la tiene clara? Sí, profe. Listo. Ahora dice el enunciado de nuestra guía, que dice aquí, ahora dónde estoy. Mire, aquí dice algo muy importante. ¿Ante quién puedo exigir yo cumplimiento? Por ejemplo, en un municipio como no sé, a ver, un municipio que ustedes conozcan que no sea tan grande. ¿Ustedes han escuchado de Tuluá, Valle? Uy, profe, yo soy de Tuluá. ¿Oíste? Bueno, ¿alguien más conoce Tuluá? Sí, señora. Listo. Entonces les voy a hacer como un entorno de Tuluá. No es un municipio muy grande, ¿sí? Ustedes tienen 100.000 habitantes, Gustavo. Más o menos, profe. No más Ya. de 100.000. O sea, digamos que es una ciudad de 100.000 habitantes como para no entrar en, ¿sí? Es una ciudad intermedia. No es algo muy grande, pero tampoco es tan pequeñito dentro de, ¿sí? Resulta, acontece que a Gustavo lo echaron. La pregunta del millón es, en primera instancia, él, ¿dónde puede ir a exigir su cumplimiento? A que alguien lo ayude y diga, sí, mire, don Gustavo, usted puede hacer eso. ¿Qué entidades podríamos tener nosotros para que nos puedan colaborar en esta área del derecho laboral? ¿Qué entidades del gobierno, del Estado nos pueden ayudar? Allá se encuentra la oficina de trabajo. Listo, entonces Marta habla acerca de que tenemos una oficina de trabajo. Perfecto. Pero si es un municipio un poquito más pequeño, donde no hay oficina de trabajo, ¿a dónde vamos? De pronto la Casa de la Justicia. ¿La casa de qué? De la Justicia. Bueno, esa puede ser una. Lo que pasa es que eso tampoco se encuentra en un Puede ser municipio alcaldía, tan profe. grande. En la Sí, yo- personería, ¿no? Bueno, papito, Dios lo en- bendiga. entonces podemos Bueno, mirar papito, ustedes como que vienen el viernes, ¿no? quién ¿En la tiene personería? la personería. Es uno de los entes, o sea, el primer ente que vamos a encontrar, independientemente que estemos en un municipio pequeñito o en una ciudad como Bogotá, como Cali, como Medellín, ¿sí? Allá fijo, en cualquier municipio vamos a encontrar una personería. El personero nos puede ayudar a enrutar y a decir, mire, usted puede hacer esto, o hay un municipio cercano que tiene una oficina de trabajo, ¿sí? Usted puede ir hasta allá. Ya si es un municipio intermedio, puede tener una oficina de trabajo. Y además de existir la oficina de trabajo, digamos, a los que están en Bogotá o en Medellín, ¿dónde más pueden ir? No hay ninguno que esté viviendo en una capital. Bueno, para los que están en las capitales, cuando estén en las capitales, una de las cosas es que el Ministerio de Trabajo tiene unas oficinas especiales para dar asesoramiento y ayudar a los trabajadores.
¿sí? Entonces nosotros, dependiendo del sitio donde estemos, asimismo podemos solicitar ayuda. ¿Para qué? Vamos a mirar hoy dos mecanismos que son muy importantes, que son el derecho de petición y la acción de tutela. ¿Mm? Y entonces allá ellos nos podrán enrutar para saber qué podemos hacer. ¿Ustedes qué se imaginan que se puede hacer, por ejemplo, en una oficina de trabajo? ¿Qué pueden hacer en una oficina de trabajo si yo llego allá y digo que me echaron? ¿Qué le pueden hacer? Bueno, profe, alguna vez escuché de alguien que tuvo un conflicto laboral por ahí con un empleado Sí. y fueron allá y lo primero que hicieron fue como una conciliación, los llamaron como a ponerse de acuerdo. Fue lo que supe que les habían propuesto en ese momento, que no era una demanda laboral como tal, sino que se hacía primero como un acercamiento y se ponían de acuerdo cómo se iban a pagar bueno, cómo se iban a saldar las diferencias más o menos económicas. Eso fue una experiencia que alguna vez supe de un allegado mío. Perfecto, Jesús. Yo creo que más resumido y mejor, usted a la oficina de trabajo no va a que le resuelvan el problema como tal, ¿sí? En el sentido de que no va a llegar su jefe, perdón, su ex jefe, a decir, le van a decir allá, mire, es que usted le tiene que pagar a este señor. Inmediatamente saca la chequera y ahí está la plata. La oficina de trabajo tiene como función conciliar. Eso mismo va a buscar hacer la personería en primera instancia y eso mismo vamos a buscar en el Ministerio de Trabajo, donde usted le pueden ayudar porque lo que se busca es que lleguemos a conciliar, que lleguemos a un buen acuerdo, ¿sí? Esto pasó hace un buen tiempo y resulta acontece que hubo un caso de una empresa aquí de carros, ¿no? De estos que hacen transporte público, entonces que tienen el transporte de diferentes ciudades, ¿sí? Listo. Resulta que echaron a una de las personas sin justificación. Esta persona se fue para la oficina de trabajo, llegaron, el objetivo era conciliar y muchachos, ¿se quieren reír? Se los juro que esto pasa en la vida real, ¿sí? Esto no es un invento, esto pasa en la vida real. Se sentó el abogado de la oficina de trabajo, el trabajador que había citado, les había solicitado que por favor lo citaran, y el dueño de la empresa. Llegó el dueño de la empresa y les dijo, sí, pues yo no estoy negando la deuda, pero pues en este momento lo que se le adeudaba al señor eran como 10 millones de pesos, pero pues en este momento yo no tengo el dinero, ¿sí? Una de las cosas es que yo le puedo pagar mes a mes 50.000 pesos hasta que termine de pagarle la deuda. Y la otra cosa es que en este momento la empresa pues está en proceso de liquidación. Entonces pues toca esperar para ver si le podemos responder o no por el dinero. No pudieron llegar a un acuerdo. El hecho, muchachos, es que al mes la empresa ya estaba en quiebra. ¿Qué? Se declaró en quiebra. Y no se pudo pagar absolutamente nada de lo que se le debía al señor. Después de eso, como 6 meses después, resulta y acontece que ese señor que había despedido pues, al conocido al que les estoy contando la historia, montó otra empresa, también de transporte, pero ya no se llamaba Transportes Doradita, sino Transportes Oriente Caldense. Y entonces él llegó y habló y dijo a los de la oficina de trabajo
que miren que cómo era posible que él estuviera abriendo otra empresa y demás. Y la respuesta fue la siguiente: usted, la otra empresa, es la que le está debiendo y está en quiebra, no puede responder. Pues resulta que ellos sacaron otra empresa con otra razón social y esa otra empresa con esa otra razón social no tiene absolutamente ninguna responsabilidad de lo que se le deudaba. Eso también suele suceder, ¿sí? Porque así como hay empleadores que son correctos, que van, negocian, dicen que sí. O sea, ¿cómo puedo llegar a un acuerdo por el beneficio tanto de mi empresa como del trabajador? Hay otras empresas que no piensan en eso y que no piensan que es que uno trabaja también porque necesita y si usted me dice lo voy a contratar y tiene todo lo de ley, usted asume que algún día, ¿sí? Le llegará su liquidación, le llegará su prima. No hubo dinero. ¿Qué opinan ustedes con respecto de eso? ¿Han oído de casos de estos? ¿O solamente soy yo la que tengo rosas de Guadalupe y de vez en cuando Jesús? ¿O no les ha pasado así nada trágico dentro de su entorno? Bueno, benditos ustedes. No, profe, hasta el momento a mí no me ha pasado nada así que digamos. Dice que todavía no estoy tan trágico. No, no. No, profe. Listo. Después de esto, ya que entendimos un poquito en qué consistía el derecho, cómo surge, ante quién yo puedo decir buenas, auxilio, también vamos a mirar ahorita, después de que les termine de explicar un poco la guía, ya vamos a mirar acerca de siglas que ustedes ya vieron y que dentro del proceso me imagino que alguien escuchó algo sobre la OIT. Entonces ahorita vamos a mirar cuáles son las principales normas, los instrumentos y forma de poner en acción este sistema. Y también vamos a mirar cómo esta organización, cómo existe un derecho de petición, para qué puede existir una acción de tutela, ¿sí? Vamos a hablar de organizaciones sindicales y vamos a hablar de conflicto colectivo, de temas que ya habíamos hablado hace 15 días. Y dentro de esto, lo que ya vamos a tener que hacer para entregar en la evidencia, que ya se los voy a explicar, es elaborar un mapa mental en donde vamos a mirar las acciones que tienen estas tres entidades, la OIT, la CIDH y la CP. A partir de estas, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo ellas, en caso de una violación de derechos del trabajo, ¿qué podrían hacer? Y entonces vamos a hacer un mapa mental con respecto a lo que la OIT podría hacer, la CIDH podría hacer y la Constitución Política de Colombia podría llegar a ser en ese caso. ¿Sí? Vamos a hacer el mapa mental, listo. Eso es lo que tendríamos que hacer con referente a esta evidencia. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Ahora vamos a hablar un poco acerca del foro. Entonces, este es el tema que yo les voy a proponer. Dice así: con la información suministrada en el componente formativo y los respectivos videos que allí se encuentran, es decir, en Sajuna, vamos a tomar este caso. Dice así: una mujer de 50 años estuvo 4 años desempeñándose en el área de servicios generales en una cafetería. Ella trabajaba por contrato a término indefinido y por su labor recibía un salario mínimo legal vigente y en donde cada año sus jefes le decían que sus vacaciones serían acumuladas, ya que ellos no tenían mucho personal y la necesitaban a ella en ese puesto. Con el paso de los días, muchachos, y debido a su avanzada edad,
ella empezó a presentar dolores en las articulaciones, rodillas y hombros. El diagnóstico que el médico le dio es que ella padecía de artritis reumatoide. Una de las recomendaciones que le hicieron en su EPS es que no podía levantar objetos pesados ni permanecer de pie por tiempo prolongado. Meses después de informar en la cafetería de su enfermedad, ella fue desvinculada con el argumento de un bajo rendimiento laboral. A ella solo se le pagó su sueldo y le dijeron que su liquidación sería pagada pues el siguiente mes. La mujer logró demostrar que a pesar de haber trabajado bajo los síntomas de su enfermedad, siempre cumplió responsable y adecuadamente sus deberes. Entonces, la primera pregunta que nos hacen aquí es, ¿cuáles son los derechos de los trabajadores que no se cumplen y cuáles pueden ser sus respectivas cuantías? Entonces, eso es lo que tenemos que contestar en primera instancia y después en una cartelera, entonces podemos colocar la foto de una mujer de 50 años en donde se diga, mire, esto, se le incumplió, se le violó el derecho a la dignidad humana, a un trato digno, ¿sí? Y cuáles son las conclusiones que tenemos de este caso. Claro, lo que tenemos que subir en el caso, entonces, las respuestas de cuáles preguntas, de estas. Y la cartelera digital donde vaya que, cuáles fueron los derechos que se le vulneraron, ¿sí? Y cuáles son las conclusiones del caso. Claro, lo que tenemos que hacer con ese foro. Sí, profe. Pues, ahora vamos a hablar de un cuadro comparativo sobre lo que es el derecho de petición y la acción de tutela. Entonces, ahorita les voy a contar un poco qué es la acción de tutela, qué es el derecho de petición, ¿sí? Cómo se aplican y cómo se presentan. A partir de esto, vamos a hacer, ¿qué? Un cuadro comparativo, en donde yo diga, la tutela se aplica de esta forma, se presenta de esta forma, ¿sí? Estas son sus características. Y el derecho de petición tiene estas características, se presenta de esta forma y lo aplicamos de esta forma. ¿Claro? Ya lo que tenemos que hacer con el cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Milton, ¿está claro? Sí, profe. Listo. Ahora vamos a hablar de algo que se llama un texto argumentativo. Entonces, aquí ustedes van a escoger. Entonces, ustedes tienen material de apoyo más el que les voy a enviar, ¿sí? Y ustedes van a hacer un texto de no más de una hoja. Aclaro, el texto es el que es de una hoja. Obviamente, esto debe tener una portada, ¿sí? Para yo saber quiénes son. Y aquí usted va a presentar sus argumentos frente a uno de los siguientes temas. Usted puede escoger cualquiera de los tres temas, ya sea la importancia del derecho de asociación, el derecho a la huelga o los desafíos del derecho al trabajo en el mundo moderno. De ese tema, ¿usted qué es lo que va a hacer? Va a hacer una hoja donde presente sus argumentos frente a ese tema. ¿Cómo le parece el tema? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Y obviamente vamos a argumentar por qué estamos de acuerdo o no. Claro, lo que tenemos que hacer en la guía con las 4 evidencias. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Ahora vamos a mirar la exposición de qué es todo eso que nos están pidiendo
cómo lo vamos a trabajar. Venga, yo miro cuál de estos. Ok. Entonces, les voy a compartir. Entonces, esta era la guía que estábamos hablando. Aquí están las evidencias. Y aquí iniciamos con qué es el trabajo, que el trabajo es una actividad productiva realizada por personas con el fin de generar bienes o servicios, obteniendo una remuneración a cambio. Porque la verdad son muy pocos los que dicen que trabajan simplemente por placer. Porque uno dentro de todo necesita también ser remunerado. Es cierto que a mí me gusta esto, pero hay otras obligaciones y uno necesita ir evolucionando. Se considera un derecho fundamental. Y esto va a ser pieza clave para ahorita cuando les vaya a explicar la acción de tutela. Es un derecho fundamental, está reconocido por la Constitución Política de Colombia y reconocido en instrumentos internacionales y en la Constitución de Colombia, garantizando condiciones dignas y justas para todos los que trabajamos. Ahora vamos a hablar de los derechos humanos del trabajo y su relación con el derecho humano. Entonces, primero, los derechos humanos del trabajo, como nos hablaba Jesús ahorita, son fundamentales. Nosotros hemos tenido una evolución con ellos y ellos nos dan esperanza de vida. Esto relacionado con ¿qué? Con la seguridad social y condiciones laborales saludables. Educación es clave para la formación de los trabajadores calificados y aparte de eso, un ingreso per cápita que es afectado por el nivel de salarios y oportunidades del empleo. Esto es en primera instancia como la introducción a esos derechos humanos laborales que vamos a hablar hoy. Y los sistemas de protección de los derechos humanos del trabajo a nivel internacional inician con la Organización Internacional del Trabajo o también conocida como la OIT. Ella se fundó en 1919 y promueve ¿qué? Derechos fundamentales en el trabajo. Establece ¿qué? Normas internacionales del trabajo, los cuales son convenios y recomendaciones. Esto lo vimos en la clase antepasada y hablábamos de libertad sindical, abolición de trabajo forzoso, igualdad de oportunidades y tratos y la eliminación del trabajo infantil. Por otra parte, ahora sí vamos a mirar en esta parte qué hace la Organización Internacional para el Trabajo cuando hay una vulneración de derechos, ¿sí? Del trabajo. ¿Qué le pasa a usted? O sea, ¿qué podemos hacer? Entonces, la OIT lo que hace es supervisión y control. Evalúa si los países cumplen con los convenios laborales internacionales. Quejas y reclamaciones se pueden presentar a través de sindicatos y empleadores si un país incumple los derechos laborales. Y aparte de eso, muchachos, ella se encarga de hacer recomendaciones y presión internacional. Va a emitir informes y exige cambios ante las políticas laborales nacionales para decir, bueno, si usted dijo que estaba de acuerdo, por ejemplo, con este convenio, que es el convenio sobre la libertad sindical, y resulta que en Colombia no hay libertad sindical, no se deja formar sindicatos, ¿qué está pasando? Si usted dijo que este convenio lo estaba ratificando y que quería tenerlo dentro de. Entonces, esas son las cosas que puede hacer la OIT dentro de una vulneración de derechos laborales. Ahora nos vamos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida como la CID. Este es un organismo del sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos que recibe denuncias sobre violaciones a los derechos laborales en América Latina. Puede emitir medidas cautelares y llevar casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella tiene esa potestad porque ellos tienen como tal una corte en donde ellos pueden entrar a juzgar. Entonces, en el 2016, la CIDH recibió denuncias sobre la precarización laboral en maquilas de Centroamérica y a partir de eso emitió y empezó un juicio para llevar este caso, ¿sí? Y poder ver cómo estaba la situación y poder entrar a juzgar.
La Comisión Interamericana, ¿qué hace? Recibe denuncias, entonces él puede recibir denuncias de un trabajador, puede presentar su caso si se han agotado los recursos legales nacionales. Las medidas cautelares ordena al Estado proteger a la víctima si hay un riesgo eminente. Y puede haber un juicio ante la Corte de IDH. Si el Estado no actúa, el caso se lleva a la Corte Interamericana para las sanciones como tal. Eso es lo que puede hacer la CIDH. Eso es, lo otro es lo que hace la OIT, que ellos simplemente están revisando que estén cumpliendo. La Comisión Interamericana sí puede aplicar y sí puede ayudar a que el trabajador, ¿sí? Pueda dar una denuncia y, ¿por qué no? Que su caso sea tenido en cuenta dentro de. Y ya dentro de la Constitución Política, Colombia tiene el derecho de petición, que lo puede hacer cualquier persona solicitando información o exigiendo un derecho ante entidades públicas o privadas. Tenemos la acción de tutela, que es un recurso rápido cuando se generan vulneración de derechos fundamentales. Ahí estamos el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social. Y también tenemos sindicatos y pliegos de peticiones, que es la forma de organización de nuestros trabajadores para defender sus derechos y negociar para mejorar condiciones laborales. Si una empresa despide a un trabajador enfermo sin justa causa, puede interponer una acción de tutela y podría casar perfectamente. La Constitución Política de Colombia y cuáles son los mecanismos. Entonces, uno, podemos tener la acción de tutela, que es la más mediática. ¿Por qué? Porque como nosotros, el derecho al trabajo es un derecho fundamental y la acción de tutela protege los derechos fundamentales vulnerados en el ámbito laboral, la podemos interponer y funcionará perfecto para lo que queremos hacer. Asimismo, nosotros desde el Estado y desde la Constitución se puede hacer revisión de leyes en donde se puedan declarar inconstitucionales normas que afecten a quienes, a nosotros dentro del derecho laboral. Hasta aquí, muchachos, claro que tiene que hacer la OIT, que tiene que hacer la CIDH y que hace la Constitución Política de Colombia o el Estado colombiano en una vulneración de derechos laborales. Jessica, Tatiana. Sí, señora. Cuénteme qué hace el Estado colombiano si hay una vulneración de un derecho laboral. ¿Qué mecanismo podría utilizar? Diga, si no sabe, no hay ningún problema. No, no sé. Listo. Entonces, ¿qué mecanismo? Lo acabamos de ver. El primero y el que es más fácil, la acción de tutela. ¿Sí? Esto que les estoy mostrando aquí son los mecanismos. Listo. Ahora me voy para la CIDH. ¿Qué puede hacer la Comisión de Derechos? ¿Sí? Puede recibir denuncias si hay una vulneración. Puede hacer medidas cautelares si hay una vulneración de derechos. Y puede hacer un juicio. Eso lo puede hacer la Comisión Interamericana de Derechos. ¿Qué puede hacer la Constitución Política? Podemos entrar a jugar con la acción de tutela y con la revisión de leyes, porque puede que existan leyes que no vayan con la normativa y que estén dañando o afectando los derechos de nosotros los trabajadores. Pero ¿y entonces qué hace qué hace la OIT? También ellos supervisan y controlan que los convenios se estén cumpliendo. Y cuando los convenios se están cumpliendo, se presume que los derechos no están siendo vulnerados. Pueden tener quejas y reclamaciones, ¿sí? Por medio de sindicatos y de empleadores, si un país está incumpliendo
sus derechos laborales. La OIT habla más de cosas generales, ¿sí? Y esto ya es de casos más puntuales. Lo que hace la Comisión Interamericana son casos más puntuales y la Constitución Política con la acción de tutela o con una demanda laboral son cosas más puntuales para el trabajador. Entonces, mi querida Jessica Tatiana, ya sabe qué hace la OIT dentro de lo que estamos haciendo en una vulneración de derechos laborales. Diga, me perdí otra vez, Istro. No, señora. Ya está más claro qué podemos hacer. Sí, Estos señora. supervisan y controlan. Pueden reclamar, o sea, pueden recibir quejas y reclamaciones y pueden dar recomendaciones y presión internacional. Eso lo hace la OIT. La CIDH recepciona denuncias, medidas cautelares y un juicio. Y la Constitución Política hace acción de tutela y revisión de leyes. Ahora, si nos vamos para nuestra guía, muchachos, venga, y te las comparto de nuevo. Si nosotros venimos acá, ¿se acuerdan que aquí me están diciendo que frente a una violación de derechos del trabajo, ¿qué pueden hacer cada una de estas instancias? La OIT, la CIDH y la CP. Lo que pueden hacer fue lo que les subrayé en las diapositivas. Esas son las acciones que cada una como entidad puede llegar a realizar para ayudar a los trabajadores a que no se le vulneren sus derechos. Hasta ahí claro el primer punto de lo que venimos trabajando. Ya menos perdidos, ya entendimos ese pedacito. Sí, señora. Listo. Jesús, ¿entendido? Gustavo, ¿entendido? Sí, profe. Listo. Ahora vamos a hablar de algo que es muy conocido para nosotros. ¿Alguno de ustedes alguna vez, yo sé que ustedes son muy pacíficos y todo, pero alguna vez han hecho un derecho de petición o una acción de tutela? Sí, profe. Derecho de petición ¿Y eso para qué lo hizo Milton? para bajar un comparendo. ¿Y qué solicitó allí? Bueno, yo eso lo dejé en manos de abogados. Solicité que me bajaran el comparendo porque, o sea, porque para mí fue injusto. Ok, pero en el derecho de petición, usted no podía solicitar que se lo quitaran así porque si es como si usted me dice, Instru, Porque en mi derecho habría de que... petición, usted lo que va a solicitar y lo que vamos a ver aquí es que es una solicitud para adquirir información de por qué le colocaron ese comparendo a sabiendas de que usted no había infringido esa norma, sino que había infringido otra, por decir algo. ¿Sí? Usted en un derecho de petición lo que solicita es una información, ¿sí? O un derecho ante una entidad, decirle, mire, necesito saber qué pasó porque yo no estoy de acuerdo con estas cosas, necesito que usted me emita esa información por escrito y me diga qué es lo que está pasando porque no creo que sea justo lo que me está pasando. En un derecho de petición, yo puedo también solicitarle a mi jefe, por ejemplo, mi tiempo de servicio, ¿sí? Porque es que tengo un jefe como Milton, que uno le dice una cosa y al otro día se le olvida. Y lo mejor es que uno se lo manda por escrito y también se le olvida. Entonces, ya de repita y repita y repita, decidí hacer un derecho de petición, en donde yo le solicitaba que por favor
me diera el documento en donde se informara cuánto tiempo llegaba yo, porque yo necesitaba esa constancia laboral. Eso lo puedo hacer por medio de un derecho de petición, porque estoy solicitando información. O necesito una respuesta formal hacia algo que está sucediendo. Entonces, listo. ¿Cuánto tiene para contestarme? 15 días hábiles es el plazo máximo, según el caso. Ok. Y un ejemplo puede ser que yo necesito el pago de una liquidación, entonces le solicito a mi jefe que por favor, me lo dé por escrito, me solicite, me dé la información de si yo ya cumplí el tiempo, todo, necesito que se me pague. ¿Listo? Claro lo que es un derecho de petición y cómo lo debemos colocar. ¿Sí? Por otra parte, ahora tenemos la acción de tutela. La acción de tutela, venga, la pintamos con otro. Es un mecanismo legal para proteger derechos fundamentales. Y aquí les voy a hacer una aclaración. ¿Cualquier derecho se puede tutelar? Creo que sí, profe. Listo. Milton dice que sí. ¿Alguien más que esté de acuerdo con Milton? Que me levante la manita, alguna cosa. Que no sé si hay derechos fundamentales, creo que los que son un objetivo de tutela son los fundamentales, pero no conozco la diferencia entre cuáles son y cuáles no. Ok, o sea, los derechos fundamentales, o sea, no todos son de vital importancia. Fíjese usted que dentro de la lista estuve revisando y es utópico pensar, pero mire que el derecho que más se vulnera es el derecho a la salud. Pero dentro de la lista que estaba buscando de derechos fundamentales, el derecho a la salud no está ahí. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Ni idea, conveniente. ¿Ah? ¿Mm? ¿Qué? No se pueden tutelar, profe, no se puede poner tutela. No. Pues dentro de, aunque es un derecho vital, fíjese que dentro de lo que estuve averiguando y eso, claro que se puede tutelar, pero mire que el derecho a la salud, para usted empezar la tutela, debe primero entutelar la dignidad humana, el derecho a la vida y la vulneración que esto genera en su derecho a la salud. Caso diferente, ¿qué pasa con el derecho al trabajo? El derecho al trabajo llega así suavecito. O sea, usted en la acción de tutela dice, es que se me vulneró el derecho al trabajo porque es un mínimo vital. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Eso es una de las cosas que uno dice, pero es raro. Pero dentro de la acción de tutela, dice aquí que nosotros, una de las principales características que es un mecanismo legal, ¿para qué? Para proteger los derechos fundamentales. ¿Cuándo hay que usarlo? Cuando se vulnera, cuando hay una violación urgente de ¿qué? De esos derechos. Entonces, por ejemplo, usted se quedó sin trabajo, usted era madre soltera, usted era la responsable, no le dieron liquidez. Yo puedo acudir a una acción de tutela porque se está vulnerando ¿qué? Mi derecho al trabajo y eso por ende hace que yo tenga mi dignidad humana, ¿sí? Vaya a tener unas condiciones diferentes. Entonces, ahí se está vulnerando. Con la tutela, máximo 10 días y exigir tratamiento médico urgente porque estamos hablando de dignidad humana, respaldando la dignidad humana. Entonces, aquí, muchachos, están las características tanto del derecho de petición como de la acción de
de tutela. Hay otras características, ustedes las pueden buscar y las pueden de pronto colocar para el cuadro comparativo, y así es más o menos que se debe presentar el cuadro comparativo que les está pidiendo en la guía. ¿Hasta ahí vamos claros? Bueno, sigamos. Aquí vamos a mirar violaciones de los derechos humanos del trabajo. Entonces, generalmente tenemos que nosotros, los que les coloqué aquí, son los derechos que generalmente más se vulneran en nuestro país. El derecho a un salario mínimo. Aquí generalmente le pagan a las personas menos de un salario mínimo. Y agradezca que les estoy pagando. La falta de afiliación a salud, pensión y riesgos laborales. Es que si yo tengo para pagarle a usted, digamos, 800,000 pesos, no tengo para asegurarla, entienda, pero pues agradezca que le estoy dando trabajo. El derecho a las vacaciones, no hay un reconocimiento de días de descanso o negociación de vacaciones, sino que uno ve gente que lleva 1, 2, 3 años y el derecho a la estabilidad laboral. Hay despidos sin justa causa o contratos sucesivos que ocultan una relación laboral permanente. Esos son, en mi caso, los que yo creo que más se están vulnerando, o la discriminación laboral también es otro que me faltó allí. Dentro de lo que nos tienen que pagar a nosotros, cuando nosotros tenemos un contrato, y eso era algo que veíamos hace 15 días, entonces, ¿a usted qué le pagan cuando usted tiene un contrato? Entonces, le pagan un salario, digamos que todos tuviéramos un salario mínimo, entonces, me pagan el salario mínimo y un subsidio de transporte si corresponde, o sea, si aplica, si yo vivo a 2 cuadras de mi casa, ¿para qué? De mi empresa, ¿para qué me van a pagar un subsidio de transporte? Por eso aquí se coloca que si corresponde, o sea, si aplica, se le paga. Aparte de eso, dice que a usted le deberían pagar ¿qué? Salud, pensión, la caja de compensación y ARL, que esto es algo que va, ¿sí?, dentro del paquetico que tiene que pagar la persona que me está contratando. Pero ya resulta, acontece que se terminó el contrato y vamos a hacer una liquidación. Entonces, ¿a mí qué me tienen que pagar? Las cesantías, que es un mes de salario por cada año que yo trabajé. Intereses sobre las cesantías, que es el 12% anual sobre ese valor acumulado de las cesantías. Las primas es un mes de salario dividido en 2 pagos semestrales, aunque hay algunas instituciones o empresas que le pagan a usted simplemente a final de año ese mes de salario, no se lo dividen, sino ahí está sus 2 primas. Y las vacaciones, que son 15 días hábiles por cada año que uno haya trabajado. Hasta ahí vamos claros a esas cuantías que uno como trabajador tiene derecho cuando tiene un contrato laboral. Sí, profe. Listo. Ahora viene la diferencia entre contratos a término fijo e indefinido en términos de liquidación y despidos. Venga, alguien que me acuerde qué es un contrato a término fijo. ¿Alguien recuerda qué es un contrato a término fijo? Que tiene como fecha de inicio y fecha de final del contrato. ¿El término fijo? Sí. Liz, tiene toda la razón. El término fijo tiene un día de entrada y un día de finalización. Por ende, el indefinido nosotros sabemos cuándo inicia, ¿sí? Pero no cuándo se va a terminar. ¿Listo? Y recuerden que el contrato a término indefinido puede ser verbal o escrito. O el contrato a término fijo debe ser siempre
por escrito. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a ver las diferencias de un contrato de término fijo e indefinido en términos de liquidación o cuando lo despiden. Entonces, un contrato a término fijo se termina en la fecha pactada sin indemnización si el empleador le avisa a uno. ¿Se acuerda cuando yo les decía que yo le avisé a mi empleado con 30 días de anticipación que su contrato no iba a ser renovado? ¿Sí? Entonces ahí no cabe una indemnización. Si hay una liquidación, pero no hay una indemnización. Si no hay previo aviso y el trabajador es despedido antes de la fecha pactada, este tiene derecho a una indemnización equivalente a ¿qué? Al salario restante o a los días que le hace falta para terminar el contrato. Ahora, un contrato a término indefinido. Si usted es despedido sin justa causa, la indemnización depende del tiempo que usted trabajó. Entonces, si usted trabajó menos de un año, 30 días de salario. Si trabajó de 1 a 10 años, 20 días de salario por cada año trabajado. Y si usted trabajó más de 10 años, son 40 días de salario por cada año que usted trabajó. Claro, con esto, a la hora de los despidos, ¿Despido injustificado, profe? sí. O sea, sin justa causa. Sí, sin justa causa. Sí, o sea, hoy amanecí mal y como usted no me ha participado, entonces pues le digo yo, mire, ¿sabe qué? Váyase. Y listo. Entonces ahora vamos a mirar. Piernita de cerdo, mano. Señor, yo también quiero piernitas. Ay, perdón. No se preocupe. Por otra parte, muchachos, ¿por qué les hago esta recomendación? Recuerden que nosotros tenemos un caso. El caso no está en la guía que ustedes tienen. Ese es un caso que yo les coloqué. O sea, eso fue algo que yo me inventé y que quiero que trabajemos. Entonces, aquí está el trabajo. Ya miramos cuántos años estuvo desempeñándose, todo lo que le pasó, y con los argumentos que les di, usted ya me tiene que decir cuáles son los derechos de los trabajadores que no se cumplen y cuáles son esas respectivas cuantías. ¿Qué cree que va a pasar? Para que ahí sí preparen la cartelera y me cuenten cuál fue el incumplimiento de los derechos, si ustedes quieren meter de pronto una acción de tutela, ¿sí? Y cuáles son las conclusiones de lo que le pasó a esta persona. Si ustedes quieren, pónganle un nombre a esa mujer. Hagan más propio el trabajo. Claro lo que tenemos que hacer. Sí, profe, hasta ahora sí. Listo, porque miren, dentro del caso que les estaba leyendo, por ejemplo, ¿cuál creen que es uno de los derechos más fáciles de reconocer en ese caso? Creo que el del trabajo, profe. Sí, esa es una, pero recuerden que ¿cuántos años llevaba trabajando ella en la empresa? ¿Cuántos eran? ¿Como 4? Espere, miramos el caso. 4. Ah, mire, tuvo 4 años y en esos 4 años no le dieron vacaciones. Ahí están vulnerando otro derecho, ¿o me equivoco? Claro, profe. Derecho a sus vacaciones no se la dieron. La otra, ¿ustedes creen que hubo un despido sin justa causa?
porque ahí, según lo que estaba mirando, ella estaba trabajando, cumplió con todo, se enfermó, tiene, ¿qué es? Artritis reumatoide, y resulta que después de que ella dijo, como a los 6 meses de haber dicho que ella tenía eso, a ella la desvincularon que porque tenía bajo rendimiento laboral. ¿Ustedes creen que eso sí se da? Ahí. Sí, profe. Sí, profe. Ella hizo un bajo rendimiento laboral, Milton. Sí, profe, por eso pueden votar a alguien, profe. No está dando el 100% en el trabajo. No rinde. Ok, por eso yo la puedo votar, pero mire lo que dice el ejemplo. Aparte dice, la mujer logró demostrar que a pesar de haber trabajado bajo los síntomas de su enfermedad, siempre cumplió responsable y adecuadamente sus deberes. Entonces yo Pero no de pronto no creo. lo cumplió en el tiempo estipulado, profe. Entonces, puede que alguien diga, sí, está bien echada, no hay ningún problema, ¿sí? Y puede que haya otro que diga, pero es que, a ver, la señora se enfermó estando allá, ¿sí? Porque ¿quién me garantiza que la señora no se hubiera enfermado por eso, por estar haciendo esos trabajos? Aparte que ya está en el 5.º piso, o sea, no estamos hablando de una polla como usted. Entonces, son esas cosas que tenemos que tener en cuenta en esto para contestar las preguntas y hacer una cartelera. Pueden hacer la foto de la señora, decir, mire, ella trabajó 4 años, le dio esta enfermedad, la echaron por esto. Entonces podemos decir, fue echada con justa causa o sin justa causa. ¿Qué le debieron haber pagado? Mire, le debieron haber pagado esto, esto y esto. Claro, lo que tenemos que hacer. Profe, esa cartera se va a hacer que algún diseño, profe. Sí, usted, o sea, usted la puede hacer en el formato que quiera. Entonces, puede colocar la foto de una cincuentona así bien divina, ¿sí? Le coloca que se llama Marta Patricia, por decir algo. Entonces, Marta Patricia Vélez, 50 años, trabaja en la panadería, entonces colóquele el nombre de la panadería, lleva 4 años, se enfermó, fue despedida bajo esto. ¿Y cómo se puede llegar? Si usted está de acuerdo a que la hubieran echado o si no está de acuerdo y por qué no está de acuerdo y mostrarlo dentro de la cartelera. ¿Claro lo que tenemos que hacer ahí? Señora. Marta, ¿claro? Melissa, ¿está claro? Pues, y ya lo último que tenemos que hacer, que es con material que hemos trabajado, es que ustedes escojan como tal. A ver que aquí se me perdió ya. Perfecto. No se preocupe. Entonces vamos a mirar. No te preocupes, Melissa. Entonces aquí ya en el último texto, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Gustavo? Bueno, alguien que me diga qué tenemos que hacer con estos 3 temas. Con la Profe, tenemos que importancia coger un tema de cualquiera de eso, profe. Cualquier tema. Tema de libre, esos cualquiera. temas. No, un tema libre no. Un Pero de tema los 3 que de están ahí. De los 3 que están ahí. Ajá, ¿y qué tenemos que hacer con ellos, Milton? Pues hacer un texto argumentativo, profe. Relacionado a por qué para usted es importante el tema, ¿sí?
en una hoja aparte de la portada. ¿Sí? Bueno, muchachos, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Yo mañana envío. Entonces, no, denme plazo hasta el viernes porque mañana tengo formación. Entonces, les envío el viernes material, la guía para que tengan ahí el caso porque en la guía que ustedes tienen, en el material formativo no está, entonces yo les envío la guía con el caso que vamos a trabajar, el material de apoyo. De todas formas, si tienen alguna duda, petición, queja, reclamo, por favor, me avisan para cuadrar esto. Profe, yo ¿Alguna mañana duda? la molesto yo. Milton, no se me vaya a desconectar. Espéreme un momentico. ¿Alguien de la sala tiene alguna pregunta, petición, queja o reclamo? En este momento paro la grabación